en el tema a abordar el día de hoy, pues es consistente en la nomenclatura implementada por la Federación Internacional de Patología Cervical y Colposcopia, basado pues en el último consenso que se realizó en el 2011, en el cual pues la finalidad es reportar y reconocer pues la importancia de cada uno de los reportes y de la terminología implementada pues al momento de los hallazgos tanto normales como anormales de la colposcopia. Recordar nuevamente que pues la finalidad de esta revisión y de esta actualización, que es la última pues que estamos implementando hasta el día de hoy, fue finalmente aportar una mayor claridad, sí, para la práctica tanto diagnóstica como terapéutica, y recordar pues que la evaluación colposcópica del grado de la normalidad y por ende pues el riesgo de progresión es crucial para el proceso de manejo de estas mujeres, que se encuentran principalmente pues las que tienen un tamizaje positivo, en las cuales pues debemos de manera prioritaria lograr ser lo más claros posibles tanto para el reporte como para la implementación, y asimismo agilizar pues el proceso necesario para el diagnóstico de estas pacientes. Ya pues digamos que el inicio de esta terminología tiene pues un fundamento principalmente en el 2008, en el cual pues en Auckland, Nueva Zelanda, en el último congreso que hubo para esa época, sí, se crea el comité de nomenclatura, en el cual pues principalmente este comité tenía la finalidad de examinar las tres terminologías previas anteriores implementadas por la Federación Internacional de Patología Cervical, que correspondían pues a los años de 1995, 1990 y 2002, y pues a cargo del doctor Jacob Bornstein, y junto con otros 13 colposcopistas de diferentes partes del mundo, como lo son Argentina, Austria, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, e incluso Australia, pues fueron partícipes en el desarrollo de esta terminología. Posteriormente a la implementación de esta terminología, previo a su publicación, pues hubo una socialización en los diferentes congresos nacionales y regionales, principalmente pues en Estados Unidos, en donde se toma una decisión en torno a la implementación. Esta terminología está principalmente enfocada en la relevancia pues de cada uno de los términos, principalmente en lo que corresponde pues a la evidencia que hay actualmente de cada uno signos, de los signos pues determinantes en la colposcopia. Y ya para el 2011, el 5 de julio, en el Congreso Mundial de Río de Janeiro, pues se socializa y se instaura para conocimiento de todos los que pues estamos en este entorno de ginecología y de patología cervical, lograr pues conocer cada una de la terminología. En esencia, estas dos tablas son las que sintetizan de manera magna cada uno de las descripciones y el reporte que debemos tener en cada una pues al reportar cada una de las colposcopias. Una de las generalidades más importantes es la estructuración, en el cual en este consenso del 2011 se incluye la terminología tanto del cuello uterino como de la vagina, y hay ciertos cambios en lo que correspondería en algún momento un término que era bastante popular de colposcopia satisfactoria e insatisfactoria, son sustituidos por otras terminologías un poco más adecuadas para el reporte de la colposcopia. Ya sin más preámbulos, digamos que la parte inicial y el inicio del reporte de colposcopia debe ir evaluado y debe estar estructurado principalmente por tres parámetros, en los cuales, pues uno, la evaluación en general vamos a reportarla como adecuada o inadecuada, dependiendo las características que encontremos en el momento. La adecuada pues será esa que nos permite visualizar de manera adecuada todas las estructuras que evaluamos en la colposcopia, y la inadecuada va a ser aquella colposcopia que pues no es posible realizarla por algún proceso inflamatorio, un proceso de sangrados o de cicatrización,
que impida pues la visualización adecuada de la colposcopia. Ya el posterior parámetro de evaluar y la invitación pues es a definir la visualización de la unión escamocelular, que esta pues digamos que la vamos a reportar de tres maneras. La visualización va a ser pues visible, va a ser el término que vamos a implementar para para las uniones escamocelulares que vemos en su totalidad, es decir, en todos los 360 grados. Las no visibles, pues claramente van a ser esas uniones escamocelulares que por alguna razón, pues ya sea por el tipo de zona de transformación que tienen, se encuentran a nivel endocervical y no podemos pues visualizarlas adecuadamente. Y las parcialmente visibles, pues va a ser el intermedio de estas dos, en las cuales pues va a ser una unión escamocelular que la vemos, pero no en su totalidad, ya sea porque tiene un componente endocervical. Recordar nuevamente de pronto a grandes rasgos lo que correspondería a la zona de transformación, que es ese área que se abarca dentro de la zona, dentro de la unión escamocelular original, es decir, la previa, y la nueva unión escamocelular que se encuentra en desarrollo, todo el área que abarca eh, pues entre estas dos uniones de escamos celulares, pues va a ser denominada la zona de transformación. La zona de transformación es ese área de metaplasia escamosa que se encuentra pues entre las dos uniones escamocelulares, y esta principalmente pues tiene una característica que contiene las células embrionarias que pueden ser especialmente vulnerables a a la infección por el VPH, y es por esto pues que son relevantes y es relevante su reporte al momento del reporte pues de la colposcopia. El reporte de la zona de transformación va a estar dividido en tres principales, o va a estar dividido en tres tipos zonas de transformación, en las cuales vamos a tener la zona de transformación tipo 1, la cual tiene la característica de que se puede visualizar de manera completa debido a que es completamente ectocervical, ¿sí? Y la zona de transformación tipo 3, que va a ser aquella zona de transformación que no vamos a visualizar de manera adecuada porque pues es todo un componente endocervical que no se puede evaluar de manera adecuada. Y la zona de transformación tipo 2, pues es esa que es aquella que tiene un componente endocervical y un componente pues ectocervical, que permite una valoración o una visualización parcial de esto. Dentro de ya, pues, teniendo en cuenta los factores o los tres parámetros de evaluación general inicial descritos, procedemos directamente a la descripción de los hallazgos normales de C-cervix. Dentro de los hallazgos normales debemos describir las características del epitelio, en los cuales pues vamos a describir un epitelio escamoso maduro en esas pacientes que se encuentran en una edad fértil bajo los efectos del estrógeno, en el cual pues vamos a encontrar un epitelio bastante pues rosado, un epitelio bastante más terso a diferencia del epitelio atrófico, que va a ser un poco pues y va a ser más hipocrómico, un poco más sensible a la manipulación e incluso más susceptible a veces en algunos casos pues al sangrado, ya sea incluso con la misma inserción o colocación del espéculo. En estas pacientes pues va a ser un poco más complejo esa determinación. El epitelio columnar, pues principalmente vamos a describir la característica que pudiésemos encontrar, que es consistente a la ectopia cervical, que es pues, o el ectropión, que pues es la exposición del epitelio glandular que correspondería pues al epitelio endocervical, que lo veríamos de pronto de manera un poco más factible o más fácil al nivel de la colposcopia directamente porque se encuentra o tiene un componente ectocervical. El epitelio escamoso metaplásico es aquel epitelio que vamos a describir, que encontramos en esta imagen, denominado, descrito como imagen B, en la cual pues es un epitelio que por las características inicialmente era glandular, pero tiene una transformación gradual posteriormente a la exposición a los ácidos o al pH ácido de la vagina, y pues va a tener esta característica.
Las otras hallazgos normales que vamos a describir en la colposcopia es los quistes de Nabot y pues serían principalmente eso. Ya posterior a poder describir de manera adecuada los hallazgos normales, el siguiente paso corresponde a ya poder evaluar de manera adecuada esos hallazgos anormales, recordando que pues la manera una de los parámetros o de las características más importantes es lograr definir de manera adecuada la localización de estas lesiones. Estas lesiones las vamos a ubicar a nivel cervical en un sentido de las David, manecillas del reloj, dentro de las cuales pues vamos claramente a describirlas. Las 12 sería pues en lo que encontramos en un ángulo de 45 grados hacia la parte anterior del cervix, a las 6 pues lo que se encuentra en el componente posterior, y pues laterales 3 y 9. Y dependiendo de David, eso, sí, perdóname. doctor. David, muy bien. Quería solamente hacer una precisión, qué pena te interrumpa. Tú puedes devolver de pronto la diapositiva anterior como para aclarar una cosa, tal vez la anterior a esta, a la otra. Acá, si quieres. Bueno, yo no les puedo colocar el indicador, pero hasta aquí, muy bien, David, pero para concretar, cuando nosotros vemos en la colposcopia un cuello, entonces lo que yo siempre le digo a los residentes cuando estamos en términos prácticos es, lo primero es si ve la totalidad del cuello o no la ve. Cuando nosotros vemos completamente el cuello, decimos que es adecuado. Cuando no vemos la totalidad del cuello, para tener ese parámetro, es inadecuada. ¿Por qué puedo ser inadecuada? Lo que tú mencionaste, porque tiene una cicatriz. Un ejemplo es una paciente que tuvo un antecedente de una conización previa y entonces vemos parcialmente o vemos esos cuellos cupulizados donde yo no puedo ver la totalidad del cuello. La otra es que cuando yo vaya a hacer la colposcopia, la paciente está con sangrado. A veces puede ser por un sangrado menstrual, a veces puede ser un sangrado infringido al momento de colocar el espéculo. Entonces, eso en general nos sirve para cuando examinamos una paciente ginecológica, sobre todo posmenopáusica, de tener cuidado al colocar el espéculo, porque a veces el solo colocarlo con una atrofia severa lo podemos dañar la visualización del cervix, ¿no? Y pues las otras razones, pero así como a grosso modo. Lo siguiente es identificar el límite de epitelios. Como lo mencionaste, el límite de epitelios, si quieres lo pones en la imagen donde tienes la zona de transformación, ahí. El límite de epitelios es el límite de epitelios que estamos viendo en este momento, es decir, que nosotros podamos ver el epitelio glandular, si quieres señalas en la parte central, la parte glandular, que viene siendo como lo más rojito, más rosadito, eh, a veces lo vemos completamente o a veces no. Entonces yo puedo decir el límite de epitelios entre el epitelio columnar y el exocervical es completamente visible, que es generalmente una paciente joven. No es visible, que es una paciente, por ejemplo, posmenopáusica, donde ya no vemos el epitelio glandular y está dentro del endocervix, y en otras, pues lo vemos parcialmente. Entonces, ahí ya podemos hablar el segundo parámetro. Y el tercero es lo de la zona de transformación, que a veces es un término un poco difícil de entender, pero más o menos lo que yo siempre les digo es que una paciente muy joven, eh, no hacemos colposcopias para pacientes obviamente de 15, 17, 18 años, pero probablemente tienden a hacer una ectopia, es decir, que el epitelio glandular está muy hacia la periferia. Y con el tiempo, con la edad, con la falta de estrógenos, ese epitelio, ese límite de epitelios va haciéndose cada vez más central e incluso desaparece en la posmenopausia. Entonces ahí como lo ves, está perfecto. Entonces, en esa zona, a veces nosotros vemos quistes de Nabot, de orificios glandulares, y a través de esa zona es que viene siendo como una línea imaginaria donde estaba el epitelio original, y la segunda, o la zona interna de la zona de transformación, es donde está el epitelio o el límite de epitelios actual. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí encontramos la mayoría de lesiones, que es lo que se va a referir David ahorita en los hallazgos anormales. Ahí encontramos los epitelios, todo lo que vas a describir ahorita de los hallazgos anormales. Entonces eso es muy importante. Entonces siempre vemos el cuello completamente. Segundo, vemos el límite de epitelios.
y si lo vemos completo o parcialmente, y finalmente, pues la zona de transformación, que es lo que describimos. En esa zona de transformación, pues está áreas reparativas, que son metaplasias maduras, o áreas reparativas, metaplasias inmaduras, de pronto unas lesiones recientes o un trauma reciente, y hasta ahora se está reepitelizando, se está reparando esa zona. Pues por eso hablamos de metaplasia madura e inmadura. Y ya, pues los hallazgos anormales. El epitelio atrófico, importante lo que mencionaste ahí, generalmente es un epitelio completamente, es un rosado pálido, porque ya es el atrófico que está ahí, es rosado pálido porque ya no vemos, ya el epitelio exocervical es tan delgado por la ausencia de estrógenos, que incluso a veces podemos ver como punteados o vasos que nos pueden simular una lesión, pero son normales en el contexto de que ya no hay un epitelio grueso, sino muy delgado, donde ya casi que vemos el estrógeno. Y bueno, después cuando lo mencionas, le colocamos Lugol, pues no capta, porque esa zona casi no tiene glucógeno, esas células están desprovistas de glucógeno. En cambio, el maduro es el maduro, que está de moda, perdón, pero el epitelio maduro es, el epitelio maduro es un epitelio como rosado, fuerte, pues porque tiene un epitelio bastante grueso y capta muy bien el Lugol, y así se ve como una zona, una superficie muy lisa, muy rosada, muy adecuada. Bueno, listo, sí, quería precisar y sigue ya con los hallazgos anormales. Sí, lo otro, pues adicional, pues en pacientes que están en proceso pues de gestación, en esta paciente pues vamos a encontrar lo que es la deciduosis, que son pues hallazgos totalmente asociados pues a los cambios como tal y al entorno pues hiperestrogénico asociado al embarazo. Ya en los hallazgos anormales, pues iniciamos con la localización. La localización, como explicaba ahorita, la vamos a implementar mediante pues, el orden de las manecillas del reloj, y dependiendo de este, pues vamos a ubicar la localización. Y a su vez vamos a describir el tamaño de la lesión. Es importante describir el porcentaje y el tamaño adecuado o la ocupación que genera la lesión a nivel del cervix, debido a que este pues tiene, como les explicaba ahorita, estas guías tienen o la finalidad fue evaluar la evidencia que se relacionaba directamente con las lesiones, principalmente de alto grado, pues que son como las más relevantes al momento del diagnóstico de la paciente, y pues por esto se tiene claro que el tamaño de la lesión es un predictor de enfermedad de alto grado, y por eso es pues de gran importancia. El tamaño de la lesión lo podemos describir por cuadrantes, o lo podemos describir directamente por porcentajes, en el cual pues vamos a dividirlo por cuadrantes, y cada cuadrante también podemos a su vez subdividirlo en un pequeño cuadrante, y pues en estos cuadrantes pequeños, como lo vemos acá, sería un 6%, pero si lo dividimos en 4 cuadrantes grandes, pues cada cuadrante representaría el 25% del área cervical, y pues eso nos va a permitir evaluar y describir en qué porcentaje pues tiene compromiso la lesión a nivel del cérvix. Y recordar, bueno, finalmente, pues quise traerles, de pronto a veces en algunos momentos se puede generar la duda, o como dato curioso, cuáles o en qué parte del cérvix es el principal compromiso, tanto a nivel anterior como posterior, o a nivel de los cuadrantes laterales, pudiesen tener compromiso. Este es un artículo que nos habla principalmente, sí, es de los hallazgos y la localización del cérvix, y cuál de estas pues, puede estar directamente asociado con mayor frecuencia a presentarse en localización en el cérvix. Este ensayo es el ASCUL Triage Study, que la finalidad de este pues evaluó fue la proporción de la histología normal y el grado de la neoplasia, y encontraron que pues no hubo una variación significativa en torno a la evaluación o a la localización de las lesiones. Inicialmente, bajo los resultados principales, se encontró que la gran mayoría de las lesiones pudiesen tener
un mayor compromiso anterior y posterior. Sin embargo, al evaluar ya los resultados directamente como tal de las lesiones, se identificó que en algunas pues, ocasiones la administración del ácido acético a nivel cervical puede conllevar a una administración excesiva que va a realizar una captación inadecuada y hacernos creer que pudiese estar la lesión, pero al momento de encontrar ya o de la evaluación de la biopsia, se encontró que realmente no había una vinculación como tal de las lesiones en una zona en específico. Y es por eso que concluyen que probablemente es posible que se desarrolle una neoplasia cervical en los labios anterior y posterior del cuello uterino. Sin embargo, esta evidencia aún sigue siendo débil y bastante confusa en torno a la localización de las lesiones en general. Entonces, no hay una predisposición como tal, solo pues la zona de transformación que ya la hemos denominado previamente, que es mucho más susceptible a los cambios generados directamente por el BPH, pero ya a nivel cervical en respecto al componente pues, del labio anterior, posterior o los laterales, no hay como tal una afinidad directamente de las lesiones. Ya dentro de los hallazgos anormales, posteriormente haber dado una localización y el porcentaje de ocupación de la lesión, procedemos a evaluar las características que a cada grandes rasgos nos las dividen en grado 1 y grado 2. Grado 1 son aquellas lesiones que tienen características menores que pudiesen, o se consideran como criterios menores que pudiesen ser pues lesiones intraepiteliales, pero van a ser consideradas muy probablemente indicadoras de un bajo riesgo. Dentro de estas características vamos a encontrar pues el epitelio acetoblanco delgado, es ese que digamos que su tinción o su coloración blanca no va a ser tan fuerte y tan intensa como en un epitelio acetoblanco más grueso, que lo vamos a ver más adelante. Las lesiones tienden a ser un poco de bordes irregulares y adicional podemos encontrar otras características como son el mosaicismo fino, que esto es, pues ahorita les explico en una de las diapositivas siguientes, pues la formación de esta, y el puntillado fino, que serían la presentación directamente pues de ciertas zonas como rojas que corresponderían directamente pues a la vascularización del cérvix. Esta es otra, como les explicaba, esta es una lesión también más característica. Uno, tiene una localización que está totalmente, abarca tanto la zona de transformación como también se abarca fuera de ella, que es un signo bastante favorable y digamos que tiene unas características que a veces no se asocian directamente con las lesiones de alto grado, a diferencia que las lesiones de alto grado tienden a comprometer principalmente la zona de transformación. Esta es una lesión que vemos que se extiende más allá de la zona de transformación y que adicional vemos que sus bordes son irregulares, como le describe las características acá directamente. Son como los hallazgos que podemos encontrar. Ya dentro de los hallazgos anormales grado 2, que serían aquellos hallazgos que son un poco más relevantes y más direccionadores hacia las lesiones de alto grado, encontramos principalmente, uno, las lesiones directamente puntiformes, que serían lo que explicaba hace un momento, que son como esos puntos rojos que podemos encontrar en el cérvix, que van a estar directamente asociados a una vascularización que se va a ver evidenciada directamente pues, en el epitelio escamocelular. Entonces, como vemos, va formando una red puntiforme de múltiples vasitos o angiogénesis que vasculariza. Este principalmente se produce pues, en las vellosidades columnares que se reclutan para alimentar el tejido neoplásico. Y ya en lo que corresponde al patrón de mosaico o mosaicismo, es aquel que vamos a encontrar que es, pues digamos que va a ser similar al anterior, va a haber una penetrancia de los vasos sanguíneos, sin embargo, este va a ser de manera circular, en el cual la neoplasia va a ir reemplazando las glándulas y la red vascular, formando un círculo que ya a nivel de la colposcopia, pues vamos a ver estas características de mosaico en la evaluación y en la valoración.
Adicional de estos hallazgos de patrón punteado y de mosaicismo, vamos a encontrar que el epitelio es directamente acetoblanco un poco más denso, son lesiones que van a captar o van a evidenciarse un poco más al momento de la valoración. Van a tener una captación bastante rápida del ácido acético y y adicionales podemos encontrar orificios glandulares abiertos, de bordes engrosados y adicional vamos a encontrar otros signos como son los signos de cresta y los signos del borde interno que son o tienen una vinculación y una sensibilidad bastante alta para las lesiones de alto grado. Entonces, acá encontramos pues esta imagen en la cual pues encontramos el patrón de mosaico que era el que pues les informaba ahorita y el patrón punteado directamente e incluso pudiésemos considerar que este también llegase a ser un signo de cresta o de sobreelevación que están asociados o son directamente relacionados con las lesiones de alto grado. A su vez, si vemos el epitelio capta mucho mejor y podemos definir y hallar un poco más circunscrita la lesión de este cervix. Acá estos son otro tipo de lesiones que como les explicaba ahorita, acá pues quise traerles uno, el patrón punteado, dos, adicional, la adecuada el borde circunscrito. La otra característica de las lesiones de alto grado es que estas lesiones van a tener unos bordes adecuadamente definidos y tienden a ser lineales, no son tan irregulares como en las lesiones de bajo grado o son signos que nos pueden hacer pensar o redireccionar hacia una lesión de bajo grado y eh, bueno, acá vemos también otra vez nuevamente el signo de cresta, que este correspondería pues a lo que les decía, es un repliegue que se genera a nivel endocervical por la lesión o el engrosamiento de la lesión. Acá también vemos nuevamente el signo de cresta. Otro signo que se asocia bastante con las lesiones de alto grado es el signo ya. Es el signo de localización insight, que es aquel signo en el que vamos a encontrar que la lesión tiene unos límites directamente que terminan ahí mismo dentro de la zona de transformación. Entonces acá vemos cómo la unión escamocelular nueva pues tiene o el borde externo de la zona de transformación pues está totalmente o está mucho más distal al borde de la lesión. Este es un signo que tiene una fuerza bastante predictora en las lesiones de alto grado, incluso teniendo un odds ratio de hasta 8.6 en las pacientes pues, que encontramos este signo de hallazgo de insight. David, qué pena te intervengo. Está perfecto. Ese, pues digamos que la traducción nosotros lo anotamos como signo de borde interno. Si ustedes ven, ven todo el cuello, lo ven muy rosadito, pero ven entonces dos bordes. Ven un epitelio acetoblanco muy denso, que es el que está señalado con la flecha negra, y lo ven que está alrededor. Pero si ustedes se van hacia la periferia, ven otro borde más delgado, que es muy, digamos, muy tenue, que entonces esto es lo que se llama que hay una lesión de alto grado, una lesión muy densa, muy blanca, de rápida aparición seguramente esta, dentro de otra lesión que es más extensa. Entonces, por ejemplo, esta colposcopia uno la describiría como una colposcopia adecuada porque ve todo el cervix, un límite de epitelios que es visible, que es todo lo que ustedes ven en el epitelio glandular completamente, una zona de transformación que es desde donde está este límite original prácticamente hasta la periferia de esa lesión, entonces una zona de transformación completamente visible o tipo 1, y con los hallazgos, grado 2, o lo coloca uno un hallazgo mayor, pero en esta clasificación es grado 2, porque tiene un epitelio acetoblanco denso, de rápida aparición, que compromete, podríamos decir, el denso compromete, digamos que un
40%, 50% del cérvix, y un epitelio con signo de borde interno y un epitelio acetoblanco tenue que compromete los 4 cuadrantes y estaría comprometiendo prácticamente como un 80% del cérvix, que son hallazgos que nos dicen para una lesión mayor. Probablemente se ve ahí un mosaico pequeño también, pero pues básicamente lo importante es esto, lo del signo de borde interno o inside outside. ¿Listo? Sí, sigue David. Perfecto. Y ya dentro de los hallazgos inespecíficos vamos a encontrar varios de los diferentes terminologías que encontrábamos de pronto en algún momento directamente relacionados previamente en el consenso del 2002. Muchos de estos pertenecían dentro de los hallazgos anormales, pero posteriormente a la valoración adecuada y la evaluación de la evidencia que respalde estos signos como de anormalidad, se encontró que la gran mayoría de estos pues no tienen de pronto un adecuado valor predictivo de las lesiones de alto grado y pasaron a denominarse dentro del parámetro que encontramos como hallazgos inespecíficos. Dentro de estos hallazgos inespecíficos vamos a encontrar la leucoplasia, que esta leucoplasia principalmente una de las características más importantes es que puede o no cubrir un epitelio tanto patológico como un epitelio fisiológico, y además se encontró que su valor predictivo no superaba el 25% y por ende, por esta razón fue que se trasladó dentro de lo que eran parámetros anormales, lo llevamos a unos hallazgos inespecíficos. Otros hallazgos adicionales son la queratosis, la erosión como tal de la mucosa y los hallazgos del test de Schiller, que es pues la tinción con Lugol. Esta, pues digamos que lo que dice la evidencia es que hay múltiples, y lo que dice el consenso es que hay múltiples publicaciones que han sugerido una confiabilidad relativamente baja de la prueba. Sin embargo, digamos que esta evidencia hoy en día o con algunos artículos recientes viene siendo algo controversial. Los otros hallazgos que van a entrar dentro de este parámetro de inespecíficos van a ser los pólipos cervicales, independiente de su localización, van a ser denominados como hallazgos inespecíficos. Y adicional tenemos otro parámetro que son los de sospecha de invasión. En este vamos a encontrar características principalmente vasculares, como lo son los vasos atípicos, dentro de los cuales vamos a encontrar vasos delgados de superficie irregular. Podemos encontrar lesiones exofíticas, lesiones de necrosis y ulceración y tumoración nodular. Entonces, es el caso de acá que encontramos pues la vascularización nuevamente del cérvix, vamos a encontrar patrón de mosaicismo y vamos a encontrar zonas de ulceración de la lesión, que son signos que pudiesen estar indicándonos que esta lesión de alto grado pues es de tipo invasivo. Ya teniendo en cuenta o ya evaluando toda esta terminología y completando la evaluación del cervix, procedemos o digamos que las guías nos hablan de la evaluación mediante el puntaje de SUEDE, que pues son evaluando todos los parámetros descritos previamente y todos los hallazgos que encontramos, y dependiendo del puntaje vamos a definir el riesgo de la lesión. El riesgo de esta lesión va a ser de 0 a 4, usualmente una lesión de bajo grado, de 5 a 6 una lesión de alto grado tipo NIC 2, NIC 3, y aquellas lesiones con puntajes superiores a 10 pues van a tener una sospecha un poco más amplia de pues cursar con una neoplasia ya de tipo maligno. Sin embargo, el diagnóstico va a ser directamente pues ya al momento de la patología o de la biopsia, de la toma de la biopsia. La otra terminología que aborda este consenso son los tipos de tratamiento excisionales que, no sé por qué quedo con X, perdón. Los tipos de tratamiento excisionales que estos, pues digamos que en algún momento o la invitación de la Federación Internacional es a sustituir esos términos que en algún momento denominábamos como
términos de cono o escisión de tipo cono, dependiendo las características, y empezar a utilizar la terminología directamente de escisión tipo 1, escisión tipo 2 y escisión tipo 3, que estos principalmente tienen una relación un poco más estrecha con el tipo de zona de transformación que encontremos en la paciente. Entonces, la escisión tipo 1 es aquella que pues usualmente tiende a ser una paciente que tiene su ectopia cervical, una zona de transformación tipo 1. Entonces, al nivel de la lesión, pues no necesitamos profundizar mucho esta, esta, esta resección, y esta pues no debería superar los 8 milímetros. Y la tipo 3 es aquella que sí necesitamos de pronto profundizar un poco más, y principalmente porque no alcanzamos a ver de manera adecuada esa zona de transformación, y pues ante el riesgo de que la lesión pudiese estar también dentro a nivel comprometiendo el canal endocervical, pues la escisión se haría un poco más profunda. Entonces acá nos hablan de que si vemos lo que está evaluado en la tinción de rojo son las zonas de transformación, y nos delimitan algo que se llamaría el límite superior de visibilidad, que es lo máximo que yo alcanzo a ver dentro del canal endocervical del epitelio columnar, o en su caso si es una zona de transformación, pues de la zona de transformación, que sería el límite superior de visibilidad, y la línea o lo que iríamos a resecar o a extraer de esta paciente. Entonces, la tipo 1 es lo que les explicaba ahorita, es una incisión bastante superficial y que usualmente está vinculada pues con las zonas de transformación tipo 1, que son pues ectopias. Y la tipo 3 son aquellas en las que vemos una lesión que compromete el canal endocervical, sin embargo no alcanzamos a evaluar de manera adecuada qué tan profundo está llegando esta lesión. Entonces procedemos a realizar una decisión un poco más profunda, incluyendo más allá del tipo del límite de visualización. Y la tipo 2 pues es el intermedio entre estas dos, entre las cuales pues se hace una escisión, pero solo hasta el límite de la visibilidad del canal endocervical. Esto pues digamos que esto hace ya parte de la terapéutica, pero dependiendo de las pacientes, pues claramente las pacientes que son tipo 1 usualmente son pacientes en las que de pronto tienen un enfoque y existe la posibilidad, dependiendo de su tipo de lesión, de realizar un procedimiento no tan profundo o un corte no tan profundo, con la finalidad pues de no generar una repercusión a nivel de sus deseos pues de paridad de la paciente. Esto va directamente, lo otro que se parametrizó fueron las medidas o digamos que las distancias en los cuales en algún momento no se tenía muy claro a qué hablábamos o a qué denominábamos longitud de la toma de la biopsia y a qué denominábamos el grosor. Entonces ya lo que hace el consenso del 2011 es hablarnos directamente de que la longitud corresponde principalmente a ese margen que va pues del margen externo al margen más distal o al margen más proximal, perdón. El grosor va a ser aquel que va del margen superficial estromal a la superficie del espécimen, y la circunferencia, que pues esta es más opcional, va a ser pues directamente algo ya relacionado con el perímetro de la toma de la muestra. David, bueno, para ahí aclarar una cosita. Hoy en día es decir, lo de la zona de transformación, cuando hablamos de las zonas de transformación tipo 1, tipo 2 y tipo 3, como los mencionaste, los conos pues van en la misma proporción. Lo ideal, digamos que es tener asas de diferentes tamaños. Es decir, yo tengo asas que son de 20, digamos, milímetros de diámetro, y puedo tener una profundidad del asa que son de 10, o sea, de 20 por 10, la otra es de 20 por 15, o sea, más profundas, más amplias tal vez, y las de 20-20. Casi no hacemos cubos, o por lo menos yo casi no hago cubo en general, y por eso en la literatura casi el top hat o el cubo casi no lo describen o no es muy claro. Nosotros lo usamos acá es porque a veces realmente no tenemos el recurso y tenemos un asa de 20 por 10, nada más, y necesitamos una profundidad mayor.
En promedio, un cono bien hecho debe ser un cono que no tenga una profundidad menor de 7 milímetros. El promedio ideal es que sea entre, ojalá, 9 milímetros a 15 milímetros. Otro tema es el adenocarcinoma, donde sí se prefieren excisiones con radiofrecuencia con asas de 20 milímetros de profundidad. Pero entonces, cuando en general los tipo 1 son de pacientes jóvenes, donde yo veo completamente el límite de epitelio si estoy viendo la lesión, entonces yo no necesito una profundidad mayor. Y usualmente, no lo digo casi siempre, pero no, las pacientes posmenopáusicas donde las lesiones están dentro del canal y donde la zona de transformación yo no la estoy viendo, entonces yo necesito hacer una excisión más profunda. Entonces ahí es donde hacemos un cono con un asa de 15 o 20 milímetros, o si tengo un asa de 10 o de 15, hago cono y además le puedo adicionar el cubo endocervical porque yo necesito ver lo más profundo hasta dónde llega esa lesión. Y en general el diámetro sí, el promedio es de 15 a 20 milímetros, más lo que nosotros hacemos al pasar el asa, entonces por eso nos dan como 3 medidas el patólogo, nos dice que es de 20 milímetros por 15, que vendría siendo como la circunferencia externa, y la profundidad, que es la longitud, como lo ves ahí en el cono, de 10, de 15 o de 20 milímetros. A veces sucede que hay los bordes están comprometidos y nos vamos a ver la profundidad del cono y resulta que el cono fue de 5 o de 6 milímetros de profundidad, entonces digamos que es un cono que realmente le faltó profundidad. Los patólogos nos reportan en el cono hoy 3 medidas, nos dicen, la parte más profunda nos reportan como el vértice o borde interno, la parte más externa, entonces el borde externo, ¿sí? Y el borde radial, que lo reportan cuando las lesiones, digamos, son carcinoma in situ infiltrantes, pero normalmente lo que nos interesa es el borde interno y el borde externo. El borde interno, y eso pues bueno, es otro tema más adelante, porque es donde tenemos que hacer un recono, pero hoy en día casi que no hacemos recono, sino hacemos solamente observación, como lo vimos en una revisión anterior. Entonces, eso es lo que, y la longitud, lo que tú decías muy bien, y el diámetro externo. Entonces nos dice, es borde externo, entonces para saber si tenemos que ampliarlo en extensión, si sale algún borde comprometido, y borde interno, sí, pues obviamente tenemos una profundidad del cono, por ejemplo, de 15 milímetros, y nos dice que hay todavía lesión adentro, y el borde o el vértice o borde interno está comprometido, pues tendremos que, de acuerdo a la paciente, pensar en una reconización o un seguimiento especial. Listo, era eso para precisar, sigue. Listo. Ya, digamos que en ese aspecto ya terminaríamos con la terminología de cervix y ya procederíamos, dependiendo obviamente del tipo de caso y de la paciente. El consenso también nos incluye la terminología vaginal, que principalmente pues va a ser o va a tener muchas características similares a la descripción de la terminología cervical. Sin embargo, pues en lo que corresponde principalmente a la evaluación de los hallazgos colposcópicos anormales en torno a la localización, esta pues no la vamos a localizar como lo describíamos previamente, sino su localización va a estar directamente relacionada en el tercio superior, los 2 tercios inferiores, anterior, posterior o lateralidad derecha o izquierda, dependiendo sea el caso de estas lesiones. Y ya directamente, pues las lesiones como tal, también las clasificamos en grado 1, grado 2. Las grado 1 son aquellas lesiones que nos direccionan hacia unas lesiones probablemente de bajo grado, y las de grado 2 son aquellas lesiones que probablemente pudiesen estar relacionadas pues de un alto grado, y las sospechas de invasión, que pues serían los que ya describimos, los vasos atípicos con los signos adicionales y lesiones muchas veces exofíticas. Dentro de los hallazgos no específicos vamos a describir la adenosis, que sería un epitelio columnar pues dentro de la vagina, el teñido o la lesión que se con Lugol, positivo o negativo, las leucoplasias, que también son descripciones que implementamos dentro de la terminología cervical. Y dentro de los hallazgos varios, pues las erosiones que pudiesen ser muy comunes de pronto, como nombrábamos ahorita, en las pacientes pues posmenopáusicas. En estas pacientes son más susceptibles que simplemente con la inserción del espéculo pudiésemos generar algo de trauma y erosión.
Los condilomas también van a ser denominados o van a ser designados dentro de los hallazgos varios. Los quistes, los hallazgos de endometriosis, inflamación, estenosis vaginal, van a ser directamente relacionados. Ya finalizando, quise traerles de pronto, a pesar de que no hay mucha bibliografía en torno directamente relacionado en lo que corresponde a esta terminología implementada desde el 2011 y su utilidad, este artículo, pues digamos que nos hace un análisis, es un metaanálisis directamente en torno a los cambios que hemos tenido y si ha sido favorable los cambios directamente implementando esta terminología. En este metaanálisis se reclutaron, pues, posterior a los procesos de selección, 15 artículos que representan una muestra de 22.764 pacientes, en los cuales se identificó que implementando esta terminología para las lesiones de bajo grado, la sensibilidad llegó a ser incluso hasta el 92% y la especificidad combinada también llegó a ser de hasta el 51%. Y en las pacientes con lesiones de alto grado, la sensibilidad llegó a ser del 68% y una especificidad bastante alta del 93%. Estos son, digamos que, la tendencia que tuvo cada uno de los estudios o artículos evaluados, en los cuales, pues, claramente en el eje se evaluó la sensibilidad y la especificidad, y si vemos, digamos, que hay un direccionamiento hacia la mejoría, en el cual, pues, logramos o se logra concluir que la terminología del 2011 da una precisión colposcópica mejorada y ha permitido, pues, que claramente en lo que corresponde a sensibilidad y especificidad, pues haya una mejoría, y se considera que la colposcopia ahora es mucho más sensible cuando se toma como valor de corte tanto para estas dos lesiones, y estos hallazgos sugieren que estamos haciendo o estamos cumpliendo con la adecuada evasión del infradiagnóstico y el sobrediagnóstico de las pacientes. Ya para concluir, recordarles nuevamente que el uso de la clasificación nos va a permitir una comparación válida entre cada uno de los examinadores y los investigadores, nos permite dar una mejor información en torno a los hallazgos colposcópicos, y recordarles nuevamente que la evaluación inicial hace parte fundamental de la exploración de la colposcopia y a su vez nos va a permitir establecer la confiabilidad de la misma. Y también que estas guías y este consenso nos facilita la comunicación entre los profesionales de la salud de las diferentes disciplinas y regiones, y nos contribuye a una mejor coordinación en el diagnóstico y tratamiento del cáncer cervicuterino. Gracias. Excelente revisión. Es un poquito, digamos que para las personas que no hacen colposcopia, o incluso ustedes los recientes que no han tratado por colposcopia, pues se hace un poquito compleja. La idea es como dejarles la inquietud, como les mencionaba al inicio, pues también es como conocer. Ahorita, por lo menos los informes que tenemos de Colsanitas, o en muchos informes ya van con la foto, que eso puede ayudar, o pues digamos que para quien recibe la colposcopia o el colega, como para tener un poquito más de precisión, o si no hacemos pues simplemente la cartografía, que es dibujar la lesión, pero con todos estos hallazgos es importante para ustedes como que reconocer, bueno, me están hablando de un mosaico, me están hablando de un punteado, un epitelio acetoblanco denso, un epitelio acetoblanco tenue. Pero en conclusión grande, pues que hay esos hallazgos normales que mencionamos al inicio. El término tal vez más importante en la colposcopia hoy en día es la zona de transformación, que a veces es como que lo que más cuesta al residente cuando está iniciando, pero después ya eso lo toma muy bien, pues con el volumen que tenemos de colposcopias, y describir los hallazgos anormales. La clasificación de Sweet es muy buena para tener como esos parámetros al inicio, como para orientarnos hacia qué tipo de lesión hay. Si es una lesión grado 1 leve, o es una lesión, digamos, de alto grado, NIC 2, NIC 3, o con sospecha de infiltración. Y las conizaciones, pues es como llevarse la idea que no todas las conizaciones son iguales. A veces decimos, no, pues un cono es pasar el asa, radiofrecuencia. No, hay que saber
qué tipo de zona de transformación para planear la colonización. No todos los conos son estándares. Ojalá tuviéramos asas de todos los tamaños para poder hacer específicamente cada una, pero por eso a veces podemos llegar a utilizar el cubo o con el asa podemos saber si profundizamos o no profundizamos tanto. La clasificación de río es la clasificación actual, no hay otra clasificación hasta el momento. Como lo mostraste en ese último artículo del British Journal, pues digamos que ha mejorado la sensibilidad y especificidad. También lo otro que nos ha ayudado muchísimo es que hoy en día ya la mayoría de pacientes las vemos con BPH positivo, o sea que realmente mejoramos también nuestra sensibilidad a expensas de que ya sabemos que hay papiloma. Digamos que cuando iniciamos el grupo de la unidad de colposcopia en la EPS hace unos casi 15 años, pues teníamos, era el 70-80% de las pacientes que nos llegan a colposcopia eran ascos, sin saber si había papiloma o no, entonces más de la mitad pues eran negativas, eran ascos que no estaban asociados a papiloma. Pero hoy en día ya el 90 o 95% de pacientes que nos llegan todas con una prueba de papiloma positiva y si ya llegan con un virus 16, pues nosotros ya sabemos que tenemos que buscarle la lesión más que si de pronto es una prueba con otros virus de alto riesgo y no es el 16 ni el 18. Entonces, pues eso ha cambiado el panorama. Entonces, pues ya el manejo, pues es lo que vimos la vez pasada de las lesiones de alto grado, las lesiones de bajo grado, porque esos son otros temas de manejo, pero muy bien, David, por los casos, por las imágenes, a veces como siempre las imágenes hablan más que 1000 palabras, pero entonces los mosaicos, los punteados, pero entonces para irnos familiarizando con eso y en la medida que ustedes ya vayan pasando por colposcopia, pues lo van a afianzar.